estar viendo en la repetición. Les enviamos saludos ahí a, a Tony desde España. Así que vamos a empezar de una vez. Estar, diseño e impresión 3D. 3, 2, 1. La primera pregunta es: ¿cuál es el comando para indicar medidas? Número 1, línea medida. 2, dimensión con su shortcut D, measure o cota. A ver, esta está sencillita. Está sencillita. A ver, 3, 2, 1 y... Opa, vamos a ver. El comando es dimensión y el shortcut es D. Recuérdenlo. Eso igual lo vamos a ir usando mucho durante el curso, así que se lo van a ir aprendiendo. Y llevamos a la cabeza a David. Bien. Vamos con la siguiente. A ver, por ahí calentando. Si deseo hacer esta línea horizontal, ¿qué comando debo usar? Vean, esa línea está de una manera de un ángulo y yo quiero que sea completamente horizontal. Para eso existen una herramienta en específica. Así que, ¿cuál es? A ver, constraint, horizontal con shortcut H, recta o paralela. Paralela. Bien, esa era una trampita. Vamos a ver, básicamente los constraints es como la característica que contiene todas esas herramientas y el horizontal es la herramienta en específica, ¿verdad? Así que ahí les hice una pequeña trampita para ver si caían. Wow, David, 2 seguidas buenas, excelente. La tercera es, vean esto: si deseo que esta línea me sirva como guía para que no se vea reflejada en el objeto 3D, ¿qué comando debo usar? 1, línea invisible. 2, segmento. Bueno, yo digo 1, 2, 3, pero ustedes saben que son los colores, ¿verdad? Luego, construction con su shortcut Q o puntos. A ver. Es una herramienta que igual vamos a usar un montón. O sea, bien. Es la herramienta de construcción, lo que nos permite crear segmentos que sirven como guía, pero que no van a ser utilizados en nuestro parte 3D. Entonces vamos con la siguiente. Vean, Eric está ardiendo, ¿eh? Bien, así que cuidado, David, ya se le van acercando. Entonces, falso o verdadero. ¿Puedo hacer un volumen de un sketch que no esté cerrado? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Pueden hacer un volumen de un sketch que no esté cerrado? ¡Wow! ¡Qué rápido, eh! Bien, buenísimo. Recuerden, nunca, lo más seguro es que si hacen un volumen y les da algún problema es o porque hay un punto que no está cerrado o porque hay una línea que hace falta. Así, para que lo tengan claro. Vamos con la siguiente. Esto es un quiz. Al usar extrusión, ¿cuál es la opción que me indica la profundidad? Hay una opción que se llama depth, otra que se llama grosor, otra que se llama peralte y otra que se llama volumen. A ver, ¿cuál creen que sea la opción correcta? Igual esta puede ser un poco tricky, pero vamos a ver. Bien, exactamente. Depth, ese va a ser siempre el botoncillo que nos va a ayudar a definir cuál es la profundidad, ¿verdad? O el grosor de nuestro objeto como tal. Entonces, falso o verdadero. ¿Puedo extruir partes del mismo sketch con diferentes alturas? Piensen ahí. ¿Puedo extruir partes del mismo sketch con diferentes alturas? ¿Falso o verdadero? Exactamente. De hecho, justamente hoy vamos a ver un poquito de eso más a profundidad, ¿verdad? Porque en las clases anteriores lo hemos visto por encimita. Y vamos a ver, David, no le han podido quitar el puesto ahí a David. Bien. Dice la siguiente: ¿cuál herramienta me permite redondear los bordes de mis partes diseñadas? ¿Radio en línea, chuleta, barrido o fillet? A ver. Chris tiene cara de No, es que consternado. lo tengo en inglés, no me acuerdo cómo se dice en castellano. Ajá. Es la Fillet. chuleta. Chuleta, es fillet. Filetteado. ¿Ven? Pues recuerden que así se llama el comando. Igual vamos a seguir utilizando un montón para nuestros diseños y para su vida. Después de que termine el curso lo van a seguir usando un montón. Y Eric. Se le adelantaron a Eric, ¿eh? Bien. Next. ¿Por qué no me deja hacer el fillet correctamente? 1. El radio indicado es muy grande. 2. Onshape está de malas, que a veces puede pasar. 3. No tengo conexión a internet. O 4. El radio indicado es muy pequeño.
A ver, recuerden que Está vimos, difícil esta. Está difícil. está bien, bien, recuerden, a veces es un poco tricky, se los voy a explicar. Cuando hacemos en realidad nosotros podemos hacer los fillets de hasta 1 milímetro si queremos, o hasta 1/10 de milímetro. Pero a veces tenemos problemas cuando es muy grande, porque por ejemplo, si tenemos una pieza que tiene un tamaño de 3 milímetros y le ponemos un fillet de 5 milímetros, la pieza no lo va a poder hacer. Entonces recuerden, siempre que no lo pueden hacer, vean que el número que están poniendo es muy alto y lo van ahí tanteando para que sea más bajito, ¿verdad? Y Eric sigue la cabecilla y Baby Jonah va ahí representando bien. El siguiente es, ¿qué herramienta me permite crear bordes planos? Chamfer, recorte, mirror o spline compuesto. Bien, 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 bien. Excelente. Vamos a ver cómo va la calificación. Bien, parece que Eric pegó así como 9 seguidas, ¿eh? Aplausos ahí, Eric. Y la última pregunta es, ¿a quién se parece este robot? ¿Es Chayanne, Michael Jackson, John Lennon o Charlie Chaplin? Oh, está difícil. Esa era. Eso era como nada más. Eso era muy, eso era muy sugestiva. Charlie también para haber sido. Bien, bien, bien. Bueno, me comentan ahí en el. Yo pensé que iba a aparecer Pinocho por ahí. Sí, casi. Sí, de hecho, para haber sido Pinocho también. Bien jugado, bien jugado. Ay, bien, bien, bien. Bueno, son las 17:25, ya podemos ir empezando, ya calentamos un poco, ¿verdad? Ya podemos ir empezando con la clase de hoy. Igual, coméntenme ahí en el chat, ¿verdad? ¿Qué les pareció? Oye, no mostraste el podio. No lo mostraste el podio. No mostré el podio. ¡Ay! No lo mostraste el podio. Disculpen, estoy muy emocionado. Vamos a ver, next. El podium está como tercer lugar, David. Vieron, David empezó de primero, pero ahí aflojó un poquito. Luego está Baby Jonah. Y como primero está sonidos de tambores. Eric. En Chile ya sacó la cara ahí. Bien. Sí, ¿viste? Bien, bien, bien. Ahora en el mes de la patria, ¿cómo no? Bien, bien, Eric, bien. Ahí, Chile, primer y segundo lugar, bien. Representando Chile. Bien, medalla de oro y de plata ahí. Bueno, entonces, hablando un poco sobre los objetivos de esta clase de hoy, vamos como primer objetivo, vamos a aplicar las herramientas de Sketch. Vamos a ver 3 nuevas herramientas, ¿verdad? Que son muy útiles igual. Que van a ser los polígonos, los offset y el slot. Luego vamos a explorar los diferentes usos del extrude y el remove. Anteriormente solamente vimos el extrude como por encimita, ¿verdad? Pero ahora vamos a entrar un poquito más en lo que son diferentes características que tiene el programa. Y por último, aunque es algo que ya vimos, pero les voy a enseñar cómo exportar ya oficialmente archivos para impresión 3D, porque ya vamos por la segunda semana de curso, ya nos vamos a ir acercando, ¿verdad? A lo que es la temática también de impresión 3D, ¿verdad? Para que veamos que todo lo que estamos diseñando lo podemos utilizar. Bienvenidos a las personas igual que se acaban de unir ahorita a la clase. Bienvenidos, ahí si tienen cualquier pregunta, no duden en hacerla y podemos continuar. Ya pasamos esta parte. Entonces, mostrándoles un poco sobre los temas que vamos a ver que existen 2 tipos de polígonos, el inscrito y el circunscrito. Básicamente la diferencia entre ambos es que el inscrito se encuentra dentro de un círculo y el circunscrito se encuentra afuera de un círculo, ¿verdad? Y le vamos a definir la cantidad de lados y demás. A eso ya lo vamos a ver más adelante. Luego vamos a ver la herramienta de offset, ¿verdad? Que básicamente lo que me permite es agregar una, por así decirlo, como una especie de copia de la misma línea para agregar un grosor, ¿verdad? En una línea. Porque, por ejemplo, ¿qué sucedería si yo en este momento extruyera, no sé cuál es el verbo correcto, pero si yo hago un volumen de este objeto y fuese solamente un polígono, se vería completamente sólido. En este caso, como tiene una pared, se hace hueco, ¿lo ven? Luego, por último, vamos a ver lo que es la herramienta slot. Esta es una herramienta que va a ser muy útil para crear ese tipo de figuras y ahorrarnos mucho tiempo. Entonces, una vez explicado esto por encimita, les puedo ir mostrando lo que va a ser nuestro OnShape. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a ver por acá. Vamos a empezar con los polígonos. Entonces, recuerden, en ese momento yo pues ya ingresé a un nuevo archivo, ¿verdad? Ya sabrán cómo crear un archivo. Si alguien tiene alguna duda cómo hacerlo, me pregunta, ¿verdad? Y con mucho gusto yo le ayudo. Vamos a poner acá. Excelente.
Entonces, vamos a empezar a hacer un sketch en cualquier plano. En este caso, yo voy a seleccionar el plano top, ¿verdad? Recuerden, nuevo sketch, creando el plano. Y acá, New Sketch. Tocamos N para que se ponga en Normal View, ¿verdad? Siempre les voy a repetir este proceso. Y ahora, para utilizar la herramienta de polígono, lo podemos hacer de la siguiente manera. Como ustedes verán, a la par de Spline, a la par de la herramienta Spline, se encuentra la herramienta de polígono. Si ustedes tocan la flechita que les habilita este menú, verán que existen dos tipos de polígonos. Está el polígono inscrito y el polígono circunscrito. Vamos a empezar con el polígono inscrito. Entonces, de manera muy intuitiva, lo que hacemos es que tocamos el polígono inscrito, ¿verdad? O inscribed polygon, que es en inglés, y automáticamente les va a dar la opción de que cuando ustedes hagan el primer punto, van a poder seleccionar el centro de un polígono. Recuerden, el polígono funciona igual que el círculo. El polígono siempre debe tener un punto central. Entonces, en este caso, recuerden lo que vimos la clase pasada, que les recomiendo siempre que empiecen sus diseños desde el origen. El origen es este puntito que aparece acá. Entonces, una vez yo toco clic izquierdo sobre ese punto, ¿verdad? Y yo expando mi mouse, ¿verdad? Verán cómo automáticamente voy haciendo el polígono. Entonces, dando una explicación matemática de lo que es un polígono, básicamente un polígono es una figura geométrica compuesta de muchos lados. Pueden ser 3 lados, ¿verdad? De 3 lados hasta 100,000 lados, si deseamos, ¿verdad? Entonces, ya dimos el primer clic. El segundo clic lo que nos permite es definir un diámetro. Entonces, si yo toco el segundo clic acá, hago un diámetro y verán que lo siguiente que sucede es que aparece un número en la parte inferior, que es ese 6, ¿lo ven? Ahora, si yo agarro mi mouse y lo alejo de la figura, verán cómo se empiezan a aumentar los lados. Si yo me acerco hacia el centro, verán cómo se empiezan a disminuir y verán que no pasa de 3 lados, es decir, no pasa de un triángulo porque no existe ningún polígono que sea solamente 2 lados, ¿verdad? Si no, la geometría no cerraría. Entonces, digamos que yo quiero dejarlo de esa manera, en 3. Toco el siguiente clic y automáticamente él se hace. Ahora bien, ustedes dirán, pero profesor, ¿qué pasa si yo quiero definir el diámetro o la dimensión que tiene este lado? Lo pueden hacer perfectamente con la herramienta de dimensión. Recuerden que la herramienta de dimensión, como vimos en el Kahoot, es la herramienta que tiene como shortcut D, ¿verdad? Acá, si yo toco D, vamos a ver, si yo toco D, ahí aparece, ven. Entonces yo le asigno una dimensión, D, yo le asigno una dimensión a cualquier lado del polígono. En este caso quiero que sea 100, ¿verdad? 100 milímetros. Ahora bien, ustedes dirán, ¿qué pasa si cuando yo estoy diseñando me doy cuenta que yo lo que no quiero es un triángulo? Si yo más bien quiero un hexágono. Eso es completamente fácil. Acá donde aparece el 3, ¿verdad? Ese 3 indica la cantidad de lados que tiene el polígono. Si yo le toco doble clic izquierdo, lo voy a poder variar. Entonces puedo poner 6 y automáticamente él se hace un hexágono de 100 milímetros de lado, que fue lo que yo asigné. Luego, ustedes dirán, pero bueno, profesor, a mí no me gusta que mi hexágono quede de esta manera, por así decirlo, de esta manera chueca. Yo quiero que esto sea completamente horizontal. Recuerden, como les comenté, existen los constraints y los constraints nos van a ayudar para muchas cosas. Yo los insto que aunque no los hayamos visto todos, ustedes igual vayan ahí curioseando con diferentes herramientas. Entonces, recuerden que existe un constraint llamado horizontal, que el shortcut es H. Entonces, si yo toco H o toco horizontal, ¿verdad? Podré seleccionar cuál línea quiero que sea horizontal. En este caso, yo quiero que esta línea sea horizontal. Y automáticamente se me pone el sketch definido. Entonces, de esta manera ya vimos cómo crear un polígono. Ahora, veamos, ese fue el polígono inscrito. Ahora les voy a mostrar el polígono circunscrito, que igual se encuentra en la opción de polígono, pero en esta vez se van a la segunda opción, ¿verdad? Que es la opción de circumscribe polygon, ¿verdad? Y es exactamente el mismo proceso, porque la única diferencia es que uno está dentro de un círculo y otro está afuera, ¿verdad? Entonces vean, toco el primer clic, el segundo clic me define el diámetro y el tercer clic me define la cantidad de lados. Entonces, digamos que yo quiero que sea de 5 lados. Y acá podemos hacer exactamente lo mismo. Puedo tocar D para asignar esta dimensión, ¿verdad? Y digamos que sea de 100, como para que sean ahí iguales. Enter. Y luego también, recuerden, si queremos que esta línea sea horizontal, ¿cuál es la herramienta que debemos utilizar? Pregunta. A ver si alguno se anima a contestar.
Yo quiero que esta línea sea completamente horizontal. Ahí alguien contestó, ajá, H, exacto, o horizontal, ¿verdad? Es lo mismo. Toco H, tas, y ya está completamente de esta manera. Yo lo puedo mover, ¿ven? Yo lo puedo mover del centro si yo deseo. En este caso, como yo puse el constraint de horizontal, nada más se va a poder mover de manera horizontal. No lo puedo subir. Si yo quisiera subirlo, tendría que eliminar este constraint de horizontal que acabo de hacer. Recuerden que para eliminarlo, nada más lo seleccionan y lo eliminan. Entonces, ese horizontal ya no existe. Ahí está. Y yo lo puedo mover hacia arriba. Ahora sí, sí deseo. Para que haya otro constraint, a este. Ajá. Y yo así de esta manera ya puedo moverlo. Pero como ven, se me va eso configurando. Entonces yo voy a dar control Z para ponerlo como estaba antes. Nada más se los quería mostrar. Ahora, vean algo muy interesante. Un círculo, en teoría, un círculo es un polígono también, aunque parezca que es un solo segmento. Lo que pasa con el círculo es que un círculo es un polígono compuesto de millones de lados. Entonces, vean lo curioso. Si yo a este 5, es decir, este pentágono, le pongo 100, automáticamente él, bueno, se va a hacer mucho más grande y verán cómo se hace como una especie de círculo. Entonces, en resumen, conforme más lados tenga un polígono, más se va a hacer o más se va a asemejar a un círculo, ¿verdad? Entonces, digamos que nosotros queremos hacer una figura, ¿verdad? Uniendo estos dos lados. Voy a poner acá un horizontal, acá. Y yo quiero que estas dos figuras se unan con un spline, ¿verdad? Pero como van a ser dos splines, yo voy a usar una línea de construcción para hacer un mirror, ¿verdad? Entonces, utilizo esta línea de construcción porque al final voy a hacer un mirror. Y luego paso un spline desde este punto, ¿verdad? Hasta este punto. Ahora, recuerden, ¿qué pasa si yo lo que quiero hacer es que, bueno, hagamos este de 6 también para que no sea complicado? Entonces, ambos son hexágonos. ¿Qué pasa si yo quiero copiar este segmento acá abajo? Yo tengo dos opciones, o puedo hacerlo manualmente o puedo utilizar un mirror, ¿verdad? Muy sencillo. Entonces, recuerden que la herramienta de mirror nos permite seleccionar el eje de rotación y luego seleccionar la línea que vamos a utilizar. Y de esta manera ya tenemos esta figura. Digamos que esto es una herramienta que nos pidieron, ¿verdad? Ahora, estamos completamente seguros de que esta es nuestra figura. Procedemos a hacer un volumen o una extrusión de esta parte. Vean qué interesante es. Yo toco la opción de extrusión y automáticamente se me hace mi extrusión de esta pieza. Y yo puedo seleccionar acá donde dice depth, que en español significa profundidad. Yo puedo asignarle una profundidad. Yo quiero que sea de 100, ¿verdad? Una pieza bastante gruesa y ella se hace de 100. Hasta este punto es algo que ya hemos visto pues en clases anteriores. Pero yo esta vez les quiero mostrar algo muy interesante. Vean, voy a eliminar esta extrusión que acabo de hacer. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Y eso va en base a la pregunta que hicimos en el Kahoot. ¿Qué pasa si yo realmente quiero que esos tres segmentos, es decir, este polígono, este spline y este polígono tengan alturas diferentes? Lo puedo hacer muy sencillo. Voy a tener que hacer tres volúmenes diferentes, ¿verdad? Entonces, me voy a la opción de extrusión y selecciono cuál es específicamente la cara que yo quiero hacer extrusión. Entonces, yo quiero que este polígono tenga una extrusión de 25. Toco aceptar, ¿verdad? Pero verán un problema. Ustedes dirán, wow, ¿qué acaba de pasar con el resto de mi sketch? Entonces, pues no es ningún problema en realidad, es algo fácil de solucionar. Lo que pasa es que Onshape intuitivamente, cuando hace el uso de una figura geométrica o de un sketch, lo que hace es que lo oculta para que ya después no nos estorbe. Pero en mi caso, yo quiero activarlo para poder seguirlo utilizando. Entonces, yo activo el Sketch 1, ¿verdad? Que es el que utilicé, y eso lo activo con el ojito. Igual acá, si ustedes lo quieren ocultar, lo ocultan con el ojito. Entonces, ahora sí, una vez utilizado esto, eso es básicamente como una manera de reutilizar, digamos, de reutilizar lo que son los sketches. Entonces, yo vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a seleccionar Extrude, selecciono el otro segmento, pero yo quiero que este sea de 120, ¿verdad? Verán que tiene una altura diferente. Ahí está. Y luego, nuevamente, yo quiero hacer una extrusión de esta manera de 200, digamos. ¿Verdad? 200. Y de esta manera tenemos un objeto con diferentes alturas. Ahora bien,
¿Alguna consulta sobre el polígono hasta ese momento? Y Elías levantó la mano. Claro, dime, Elías. Sí, es que justo me hablaron y me perdí con lo de la extrusión de las diferentes dimensiones, porque me quedé en esto de que, por ejemplo, se desaparece la imagen. Ah, exacto. Era eso. Eso Entonces, vean, me perdí. Por voy a favor. eliminar estos últimos que hice. Vean. Entonces, cuando ustedes hacen la primera extrusión, además, de hecho, lo voy a hacer de nuevo. Es bastante sencillo. Vean lo siguiente. Y voy a ocultar los planos porque me estorban. Recuerden que eso lo hacen con P. Ese es el shortcut. Entonces, yo quiero, por alguna solución de diseño, que estos tres objetos tengan tres alturas diferentes. Cuando yo hago la primera extrusión, ¿verdad? Del primer polígono, automáticamente los demás sketches se ocultan. Bueno, en este caso ya no se oculta porque solamente se oculta la primera vez. Pero lo más seguro es que a ustedes les pase esto. Ustedes hicieron un sketch complejo, pero se oculta. La solución es irse al sketch que hicieron y activarlo con el ojito, ¿verdad? Luego, lo siguiente es que este sketch tiene que tener una altura diferente. Entonces, simplemente selecciono extrusión, selecciono el segmento que quiero que tenga una altura diferente y le pongo la altura que yo quiero que sea 100, ¿verdad? Y lo mismo con este último. Selecciono extrusión nuevamente, le asigno un nuevo valor, ¿verdad? Que quiero que sea de 200, creo que habíamos dicho. Y de esta manera tenemos el mismo objeto, bueno, el mismo sketch, pero con diferentes alturas. ¿Ven? Entonces, ¿todo claro hasta ese punto? Ahora sí, muchas gracias. Con gusto. Y alguien más levantó la mano, me parece que David. Claro, dinos, David, ¿cuál es la consulta? Tengo una pregunta. Cuando pones ese clic derecho o hacer las opciones de extrude, se puede poner add y agregar otra instrucción. Sí, por ejemplo, como yo quiero venir acá y acá, digamos, No, arriba, en las solapas. acá. Sí, ahí. Pero Ah, sí, ahí donde dice new. Y ujú. si pongo add, me va a crear una instrucción nueva. Sí, correcto. De hecho, por ejemplo, imagínense que esta última instrucción, esta última 3, yo la edito y digamos que yo quiero que este último polígono no sea de este mismo cuerpo, sino que quiero que sea una parte diferente. Entonces yo lo agrego donde dice new, ¿verdad? Y automáticamente se hace una parte diferente. ¿Y cómo sabemos? Uno, porque tiene un color diferente. Y segundo, porque aquí abajito donde dice partes, se agrega una parte nueva. Ven, ahí está. Ok. Con gusto, con gusto. Vean lo siguiente que vamos a ver. Yo voy a eliminar esto, voy a eliminar esto y voy a hacer que todos estos tengan la misma altura porque van a ser una única pieza. Le doy a aceptar y voy a ocultar el sketch. Tenemos esta pieza. Entonces, vean lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero que esta pieza sea hueca? Digamos que quiero que sea como un cortador de galletas, por ejemplo. Digamos que queremos un cortador de galletas. Ese cortador de galletas, pues no puede ser sólido, por supuesto. Entonces, eso podemos hacerlo de la siguiente manera. Si yo me voy a editar el sketch, veré que existe una opción que se llama offset. El offset lo que me ayuda es a crear una copia del segmento para que tenga como una especie de pared de grosor. Eso se los voy a explicar de la siguiente manera. A la par de las tijeritas hay una opción que dice offset y el shortcut es O. Entonces, en este punto ya estamos viendo la opción de offset. Si ustedes seleccionan la opción de offset y luego tocan cualquier línea, verán cómo automáticamente se hace una línea copia. ¿Lo ven? De hecho, si yo llego y arrastro lo que es la flecha, tiene un grosor en específico. Entonces, si yo continúo haciendo clic sobre todo el perímetro, verán cómo automáticamente se me va a ir haciendo una copia de toda la figura. Entonces, exactamente eso es lo que voy a hacer. Voy a ir tocando todo el perímetro, ¿verdad? Perímetro, 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 perímetro. Y me dice que aquí seleccioné muchas líneas. Entonces voy a tener que ir más bien más despacio. Vean, ok, vamos a darle X. Vamos de nuevo, editar. Entonces, repito el proceso. La opción de offset, ¿verdad? Tocan las líneas que desean hacer el offset, que sería esta, 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 esta. Tienen que ir como una por una. Esta, esta, acá, esta,
esta, y ven que con eso ya yo cerré mi perímetro. Ahora bien, verán que si ustedes tocan el último clic, automáticamente ya se hace un perímetro y me permite seleccionar el grosor que quiero que tenga esta capa, que en este caso aparece de 5 milímetros. Para mí es muy poquito, entonces lo haré de 100 milímetros. Verán, 100 milímetros, ¿verdad? Se hace mucho más grueso. Ahora, vean qué interesante. Si yo doy a aceptar, yo puedo venir y al momento de hacer la extrusión, voy a eliminar esa última extrusión que hice. Al momento de yo hacer esta extrusión, se va a seleccionar solamente el borde. ¿Ven? Y el centro se va a mantener hueco. ¿Vale? Ahí está de esta manera. Ahora bien, ustedes me dirán lo siguiente. ¿Qué pasa si yo me doy cuenta? Porque en este caso, verán, yo hice el offset directamente en el sketch. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer? ¿Qué pasa si nos encontramos en esta situación? Vean, voy a borrar esto. Voy a borrar eso último que acabo de hacer. Voy a borrar esto, esto y esto. Y vamos a tenerlo como lo teníamos antes, que está acá, acá y acá. ¿Qué pasa si yo ya estoy como en un diseño muy avanzado y yo no puedo devolverme al sketch principal? Recuerden que ustedes pueden dibujar sobre esta cara, porque eso es un plano. Entonces, si ustedes tocan esta cara y tocan New Sketch, ustedes automáticamente van a tener la opción de empezar a diseñar sobre este sketch. ¿Lo ven? ¿Ve? Sobre esta cara de nuestro diseño. Y ustedes igual pueden venir, seleccionar lo que es la herramienta de Offset y seleccionar las líneas que desean hacer el offset, que en este caso sería esta. ¿Ven? Que ustedes lo hacen hacia adentro. Acá. Seleccionan acá, van ahí. Seleccionan todas las caras a las que les quieren hacer offset. Esto, esta y esta y esta. No sé por qué esas se hicieron hacia allá. Pero como que esas se hicieron hacia afuera. 18. Voy a darle control Z para ir más en orden, más bien. Porque si no, eso puede ser un problema después. Vamos de nuevo. Acá seleccionan esto, seleccionan todas las caras, ¿verdad? Que desean hacer. Tengo que ir un poquito más lento, porque a veces verán que cuando ustedes seleccionan 2 veces la misma línea les va a dar un problema. Entonces tienen que ir más bien como más lento. Y vamos a hacerlo hacia adentro, para que vayan ahí con calma. Esta línea y esta línea. Y le doy a aceptar. Y verán cómo yo tengo este sketch dibujado sobre mi figura. Ahora bien, lo que queremos hacer es que este volumen sea un volumen hueco o un volumen de extrusión negativa, por así decirlo. Eso lo podemos hacer con la misma herramienta de extrusión. Entonces, si ustedes tocan la herramienta de extrusión, verán que así como tenemos New, que es nuevo, tenemos la opción de agregar y también tenemos la opción de Remove. Entonces, vean qué interesante. Si ustedes tocan Remove, ustedes van a poder seleccionar este sketch que acaban de hacer y que sea un Remove. En este caso, yo le puedo poner que sea de 50 milímetros, ¿verdad? Le doy a aceptar y ese volumen que yo hice no es un volumen que agrega, sino más bien es un volumen que quita, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer con cualquier parte. ¿Lo ven? Entonces, también recuerden que si yo quisiera, podría venir y utilizar acá la opción de redondear, ¿verdad? La opción de fillet sobre cada punto y ir redondeando ahí las figuras, ¿verdad? También esta esquina, yo podría hacer todo lo que quiera ahí para alistar de una mejor manera mi figura, por así decirlo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta este punto sobre cómo quité este volumen? Yo tengo una preguntita. Sí, Lo que pasa es que tú hiciste antes lo mismo, pero de la otra forma, con el método número 1. El método número 1 como que está extruido y tú dibujaste un contorno en el... y después como que le eliminaste el extrude, igual quedó. Pero no sé si es que ya está extruido, no sé, como que no me quedó claro esa parte. Sí. Igual está más fácil. Que es exactamente el mismo proceso, nada más que es una manera muy diferente de hacerlo. Vean, por ejemplo, en este primer caso, si yo activo este sketch y oculto esto, ven,
En este caso, ¿verdad? Yo tengo esta extrusión. Yo la hago, ¿verdad? Entonces yo tengo este volumen. Si yo hubiera hecho el offset, o sea, si yo hubiera hecho el offset acá, él automáticamente se extruye con el volumen. Pero, ¿qué pasa si nosotros estamos en una situación en la cual ya no podemos editar el volumen principal o el sketch principal? Lo que hacemos es que podemos hacer es lo mismo, pero de una manera diferente. Es decir, Claro. diseñamos sobre la cara que queremos quitarle el volumen y le ponemos esta figura, ¿verdad? O sea, una es como para el principio y la otra es como cuando Ajá. ya estás Exactamente. entre medio. Okay. Exactamente. Es como para ir más en orden. Entonces, vean lo siguiente. Yo voy a eliminar ese sketch y voy a hacer uno nuevo. Entonces, vamos a hacerlo cualquiera acá en el top. Vamos a hacer un nuevo sketch en el plano top y voy a hacer una figura igual con un polígono acá que sea un triángulo, por ejemplo. Entonces, yo hago una extrusión a este triángulo y verán que yo tengo, pues, un triángulo, tal cual. Así de sencillo. Tengo un triángulo. ¿Qué pasa si yo quiero que este triángulo tenga huecos en el centro? Yo puedo venirme y editar el sketch, ¿verdad? Hacerle unos centros, unos círculos en el centro, ¿verdad? Acá. Si yo lo doy a aceptar, él se extruye con los círculos, ¿verdad? Entonces, a ese punto se extruye con los círculos. Pero ¿qué pasa? Igual si yo estoy en una situación en la cual yo ya no puedo editar ese sketch principal que yo hice. Entonces, vamos a hacer ese escenario. Yo puedo venirme y editar la cara que yo quiero que tenga los huequitos, que en este caso es la cara superior, ¿verdad? Entonces, yo le doy Edit Sketch, perdón, New Sketch acá, ¿verdad? En la cara, New Sketch. Toco N para que se ponga en Normal View y hago los círculos de igual manera. Un círculo acá y un círculo acá. Ven. Si yo le doy a aceptar, los círculos se van a diseñar sobre la cara que yo seleccioné, ¿verdad? Por supuesto. Pero ahora, ¿cuál sería el paso entonces para hacer que estos círculos, en vez de que sean un agregado, sean una extrusión negativa? Eso es muy sencillo. En la misma opción de extrusión existe una opción que se llama Remove. ¿Ven? Entonces, si yo toco Remove y luego selecciono los círculos que deseo que quiten volumen, ellos van quitando volumen automáticamente. ¿Lo ven? Igual, yo puedo venir, en este caso 25 milímetros es menor que el grosor que tiene este triángulo, pero si yo lo hago de 100, digamos que es mucho más grande, y lo voy a aceptar, él automáticamente hace los huecos, ¿verdad? Entonces, de esta manera vimos cómo podemos hacer nuestra herramienta hueca, ¿verdad? Ahora, vean lo siguiente. Les voy a enseñar a utilizar la herramienta de slot. La herramienta de slot es muy parecida al offset. Entonces, quiero que vean esto. Acá voy a hacer un offset para que ustedes vean la diferencia que existe entre una herramienta y la otra. Entonces, tengo este triángulo. Sobre esta cara voy a hacer un nuevo sketch. Toco clic derecho, New Sketch, toco N para que se centre y acá está la opción de Offset, ¿verdad? Entonces, selecciono Offset y toco todas las líneas que yo quiero que se hagan offset, ¿verdad? Que sería esta y esta. Y quiero que ese offset sea más grande. Quiero que sea de 10 milímetros. Uy, hacia adentro. Ajá, 10 milímetros. Ahí está. Toco aceptar. Y luego, con opción de extrusión, puedo hacer que esto sea una resta, ¿verdad? Es decir, un volumen negativo. Entonces, eso lo vamos a hacer de 5 milímetros. Y le doy remove, ¿verdad? Y toco el sketch que quiero que se remueva, que es este, ¿verdad? Si yo le doy aceptar, automáticamente esta extrusión se hizo una extrusión negativa. ¿Lo ven? Una extrusión negativa. En este caso, pues tiene la profundidad que yo le di, que fue 5. Si yo quiero que sea de 10, pues toco 10 y se hace más profunda, ¿verdad? Ahora, en esta otra cara, vamos a ver el uso de una herramienta que se llama Slot. La herramienta de Slot es muy sencilla, pero muy útil. Entonces, va a ser el mismo proceso. Tocar, hacer un sketch en la cara que queremos, ¿verdad? Que va a ser esta. Vamos a darle clic derecho, New Sketch. Tocamos N para que se ponga en Normal View. Y para yo hacer un slot, ocupo una línea de referencia.
Entonces voy a hacer una línea en el centro, acá, una línea en el centro, ¿verdad? De mi sketch, acá. Y yo quiero que esa línea, más bien no quiero que sea tan larga. Quiero que sea, por ejemplo, como de acá a acá. Ahí, ¿verdad? Para que sea ahí, ahí. Queremos hacer esa línea. Y sobre esa línea vamos a utilizar el slot. En resumen, el slot siempre ocupa una línea de referencia. El slot es como el primillo, digamos, del offset. Entonces, si ustedes tocan este menú desplegable, verán que a la parte, perdón, que abajo de offset se encuentra una herramienta que se llama slot. Si yo selecciono slot lo que me pide es que seleccione simplemente una línea, que en este caso va a ser la línea que yo creé. Si yo la toco, él automáticamente hace un borde sobre la línea que yo hice y le pone en los costados un radio, ¿verdad? Entonces, si yo toco clic de aceptar, automáticamente puedo venir y seleccionar este radio, que en este caso es de 20 milímetros. Yo quiero que sea de 40, es mucho más grande, se hace mucho más grande, ¿lo ven? En este caso, digamos que se mantenga en 10, para que se mantenga dentro de nuestro aparato. Bueno, 10 es muy poquito. Queremos que sea de 20, como estaba antes. ¿Lo ven? Y si yo le doy a aceptar, puedo hacer exactamente lo mismo que hice con este volumen, nada más que con una negatividad, ¿verdad? Que va a ser extrude, luego remove, y luego venimos y hacemos este remove, ¿verdad? Que es de 25 milímetros. Yo puedo hacerlo de 100 si quiero, nada más que pues eso va a atravesar mucho más la pieza. Incluso con la flecha podemos hacer que lo atraviese toda. ¿Ven? Yo toco aceptar y automáticamente mi figura se le hizo una extrusión negativa con este volumen negativo. ¿Ven? Utilizando la herramienta de slot. Entonces, claro, ¿cómo utilizar la herramienta de slot? Si no puedo también dar otro ejemplo, ¿verdad? Igual. Pequeña duda. ¿Te acuerdas que tú hiciste una línea? ¿Ya? En esa línea que tú hiciste, no, digamos, no se alcanza a crear extrusión en esa línea, ¿cierto? ¿Perdón? ¿No? Esa línea que tú dibujaste no alcanza a ser extruida. No, la línea no, porque la línea simplemente se utiliza como referencia. Ven, de hecho lo voy a hacer de nuevo. Vean, de hecho ahí David hizo una consulta igual, con mucho gusto lo repito, vean. Vamos a eliminar ese último. Entonces, el reto es que hagamos, ¿verdad? Un slot sobre esta cara. Entonces, lo mismo. Damos clic derecho sobre esta cara, tocamos New Sketch y lo ponemos en Normal View. Este proceso ya lo hicimos antes. Ahora bien, para que el lot exista, tiene que existir una línea. En este caso, utilizamos la línea, ¿verdad? Que vamos a hacer, que en este caso es esta, ¿verdad? Y luego, sobre esta línea, vamos a hacer el slot. El slot es muy sencillo. Simplemente nos vamos acá a la herramienta de slot, que está abajo de la herramienta de offset, ¿verdad? Y como ven, no tiene shortcut, ¿verdad? Pero ustedes seleccionan slot, luego seleccionan la línea que quieren que sea de guía. Vean que yo selecciono esta línea. Y él automáticamente hace el slot. Simplemente son 2 pasos. Hacer la línea y luego tocar la línea de la línea que hicimos con la herramienta de slot. Ahora bien, vean lo siguiente. ¿Qué pasa si yo hago un slot y yo selecciono esta línea de arriba? Más bien, yo igual lo puedo hacer. Yo selecciono la herramienta de slot y selecciono la línea que quiero que tenga un slot. ¿Lo ven? O sea, básicamente es seleccionar las líneas que queremos que tengan un slot. Siempre. Y él siempre se va a hacer porque él sigue como referencia. Claro, David, dime. Sí, el slot se puede hacer rectangular en vez de con esa circunferencia. No, el slot siempre tiene forma de círculo, digamos. O sea, tiene una forma curva. Si ustedes quisieran hacer un slot, pero rectangular, tendrían que hacer un rectángulo y luego quitarle pues el volumen, ¿verdad? O sea, hacerlo de extrusión negativa, ¿verdad? Okay. Pero bueno, en este caso yo darle control Z porque mi intención no es que estos últimos, no, mi intención no es que estos bordes sean en el slot, sino solamente la línea principal, ¿verdad? Entonces yo le doy a aceptar. David nos preguntó cómo hice esa extrusión. Lo que hice fue que me fui a la opción de extruir, ¿verdad? Y me fui a remove. Vean, si yo le doy
agregar, más bien, en vez de remove, él lo que hace es que agrega el slot. ¿Lo ven? Lo agrega. Pero en mi caso, yo quiero que sea un remove. Yo le doy remove y él automáticamente lo que hace es que quita más bien. Y yo puedo seleccionar la profundidad que tenga ese slot, ¿verdad? Yo quiero que sea de 203. Eso no lo estoy haciendo con un número, sino que estoy jalando simplemente la flechita. ¿Lo ven? Y sí, David hace una pregunta muy interesante. ¿La línea de referencia te hace el largo del slot? Sí, siempre. Eso va a definir, esa línea va a definir, digamos, el largo que va a tener ese slot. Entonces, si yo le doy a aceptar, ahora tendré mi figura completamente modificada, ¿verdad? Igual, recuerden que yo puedo venir y si quiero redondear estos bordes, utilizo la herramienta de fillet, ¿verdad? Que es esta. Y ahí automáticamente se van haciendo lo que son los bordes, ¿verdad? Si deseamos, como para que sea un poquito más estilizada, digamos, nuestra pieza. Y también recuerden que tiene características mecánicas, ¿verdad? Que los bordes redondeados resisten mucho más los impactos que los bordes que son completamente rectos. Yo toco aceptar y de esta manera queda mi pieza. Ahora bien, verán que es una única pieza. Y yo a esta pieza puedo irme a ella, ¿verdad? Haciendo como un repaso lo que vimos la semana pasada, perdón, la clase pasada. Le damos clic derecho, nos vamos a donde dice Edit Appearance y de esta manera podemos editarle la apariencia. Yo creo que sea dorado. ¿Ven? Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto que acabamos de ver? Como vimos la herramienta de slot y vimos la herramienta de offset. Entonces, ¿alguna consulta sobre hasta este punto? ¿Alguna consulta que tengan? Si no, todo claro, todo claro. Perdón, si podrías repetir la última, justo me llamaban por teléfono. Sí, lo último fue lo ¿Cómo de... redondeaste? Ah, sí, lo de redondearlo, voy a eliminar acá fillet. Hay una opción, ¿verdad? Que se llama fillet, que lo que nos permite es redondear los bordes. Entonces, acá arribita existe la opción de fillet, que de hecho el shortcut es Shift F. Me parece un poco complicado de usarlo, así que generalmente yo no lo uso. Pero si ustedes tienen la agilidad, ahí lo pueden usar. Entonces, seleccionan fillet y luego seleccionan todas las líneas que desean redondear, ¿verdad? O las conexiones, que en este caso sería esta, luego sería esta, ¿verdad? En mi caso, y estas dos. Igual yo podría seguir redondeando más. Por ejemplo, quiero que estos círculos sean redondos, ¿lo ven? Estos círculos quiero que sean redondos. Ahí está. Ahora, vean el siguiente escenario. Digamos que yo vengo y hago un radio de 50. 50 es mucho. Entonces, mi herramienta no lo va a hacer porque ya 50 milímetros se pasa sobre la dimensión de nuestra pieza. Entonces, yo tengo que mantenerlo en un rango ahí en el que la pieza sí se pueda hacer esa extrusión, ¿lo ven? Entonces, ahora yo toco aceptar y de esta manera vimos cómo crear una extrusión negativa o más bien una extrusión de remover. Y también vimos cómo crear el slot y vimos cómo crear un tururú. Vamos a ver acá. Vemos cómo crear un slot y cómo crear un offset. Ahí está. ¿Ven? Y de hecho eso nos va a ayudar bastante porque de esa manera podemos ir y venir a crear pues diferentes piezas, ¿verdad? Siempre negativas. Entonces, eso nos puede también servir para lo siguiente. Voy a hacer una nueva parte. Digamos que viene un cliente y nos pide tiene una marca de miel y nos pide que le hagamos una caja en forma de polígono. ¿Cuál sería el proceso? Muy sencillo. Hacemos un nuevo sketch, ¿verdad? Luego hacemos un polígono. Me parece que las abejas son hexágonos, ¿verdad? O pentágonos. Hexágonos, creo. Si alguien conoce ahí el dato, lo puede escribir. Sí, son hexágonos. Sí, hexágonos, ¿verdad? Entonces yo hago un hexágono, ¿verdad? Le asigno una dimensión a nuestra caja que va a ser de 100 milímetros el lado y yo hago esta extrusión, ¿verdad? Y quiero que sea de 100 igual. Ahí está. Tenemos un simple polígono. Oculto los planos. Hasta este punto es una simple caja. Es un simple sólido, más bien, no es hueco. Si yo quiero hacer que eso sea una caja, existen dos opciones. Hay una opción que se llama
shell, pero eso lo vamos a ver hasta la siguiente clase. Ahorita lo que quiero hacer es más bien un offset de estos lados y luego hacer una remoción negativa. Entonces, vean lo siguiente. Hago yo un sketch sobre este plano, ¿verdad? New sketch. Y empiezo a hacer los bordes. En este caso, yo podría hacer esto. Yo podría venir a hacer un polígono, ¿verdad? De las mismas dimensiones, de la misma cantidad de lados y dejarlo así. Igual eso es un paso bastante corto, pero yo quiero utilizar la herramienta que acabamos de aprender, que es la herramienta de offset, ¿verdad? Y el shortcut de offset es O. Entonces yo vengo, selecciono offset y selecciono todos los lados que yo quiero que se hagan offset, que sería este y este. Pero en este caso quiero que el offset sea hacia adentro, ¿verdad? Y quiero que sea de 2 milímetros, ¿verdad? De 2 centímetros, es decir, 20 milímetros. Toco aceptar el sketch y verán cómo el sketch 2 se hizo sobre la cara superior de mi polígono. Ahora, si les hago una pregunta, ¿cómo harían ustedes para hacer que este polígono interno le quite volumen al polígono mayor? ¿Cuál herramienta utilizarían? A ver. Extruir. Ajá, correcto. Extruir, pero la extrusión es de negativa. Si ustedes simplemente llegan y hacen una extrusión acá, esto va a ser un volumen que se va a agregar. ¿Ven? Pero nosotros no queremos eso. Queremos que se quite más bien. Entonces le damos remove y como va a ser una caja, queremos que tenga un borde ahí. Entonces, no sé, que sea tal vez de 100 solamente. Le damos aceptar. No, más bien se hizo toda. Digamos que queremos que sea de 80. ¿Qué pasa si lo hacemos de 80? Ahí está. Ven, y de 80 ya tenemos nuestra caja, ¿verdad? Que tiene hueco por dentro. Tiene hueco por dentro. ¿Lo ven? Y de esta manera ya hicimos una caja. Luego lo que quedaría hacer sería pues simplemente hacer una tapa. Que de hecho pues la tapa sería exactamente lo mismo, ¿verdad? Venir a hacer un polígono acá, a no ser que ustedes quieran una tapa pues redonda. Entonces, ¿alguna pregunta sobre cómo hice esto? Sino para irnos al break. Al break. No, todo claro. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando volvamos del break, son las 18:06. Podemos volver a las 18:11, ¿verdad? Para darles 10 minutos de descanso. Y venimos con lo que va a ser el reto. Entonces, a partir de ese momento estaríamos en nuestro break, ¿verdad? Igual, si tienen alguna duda, yo voy a hacer sobre acá. Yo tenía una dudita. Con ese Sí. último que mostraste, ese hexágono de abeja. Sí, eso. Se supone que yo podría ir y redondear lo que está dentro, ¿no? Sí, exactamente. Vean, de hecho, hagámoslo. Yo puedo venir, seleccionar la opción de fillet y redondear las caras internas. Sí. Ah, no hay problema, mire. Wow. Entonces no hay ningún problema. Venir acá. De hecho, a mí me gusta cómo se ve. De hecho, yo utilizo mucho la herramienta de fillet en mis diseños y en mis impresiones. Porque me ayuda mucho también en la parte técnica. Entonces, digamos, ese es de 10. ¿Qué pasa si lo ponemos de 20? Sería mucho ya. No, pero igual se ve bonito, ¿no? Yo le doy a aceptar y ya nuestro borde está redondeado, ¿lo ven? Incluso esto podría ser la cabeza de un tornillo especial. Entonces, digamos que en vez de hacer una caja, queremos hacer un tornillo. Entonces, lo que hace falta, ¿verdad? Es la siguiente parte de nuestro tornillo. Entonces, muy sencillo. Seleccionamos la cara que queremos que se haga el tornillo, ¿verdad? O acá, como el piecito. Toco N para que se ponga en normal view. Hago un círculo acá, ¿verdad? Extruyo ese círculo, como hasta acá. Y ven, de esta manera tenemos una pieza ya mecánica. O sea, ya podríamos hacer un tornillo. Qué genial, qué genial. Sí, y también esta pieza la podríamos venir y redondear. Acá. ¿Ven? Y también incluso esta unión. Yo le hice eso al robot. Sí. A Pinocho. De hecho, vean esto. Incluso este punto en el que se unen estas dos piezas, si yo imprimo esto de esta manera, hay mucha probabilidad de que alguien llegue, lo agarre y lo rompa, ¿verdad? Porque es algo muy posible. Pero si yo llego y le hago un fillet en este punto,
Y eso le agrega igual una resistencia mecánica también a nuestra parte, ¿lo ven? Entonces, de esta manera ya creamos un tornillo especial, por así decirlo. ¿Lo ven? Ahí está. ¿Puedes repetir la última parte? ¿Cómo le creaste ese Sí, molde? eso es un fillet, tal cual. ¿Ves? Sí, Es- pero ¿cómo lo hiciste? ¿Qué tomaste? sí, vine acá, seleccioné fillet y Sí, seleccioné sí. el perímetro. ¿Ves? Que se marca el Ya. circulito Ah, ok, esa y él parte. automáticamente Ah, se ok. hace. ¿Ves? Ok. Mira qué bueno. Ujú. Gracias. Con gusto, ¿ves? Y yo puedo venir a hacerlo más grande, nada más que ahí ya, entre más grande lo haga, más extraño se va viendo, ¿ven? Pero ahí yo podría jugar con la figura hasta que tenga la forma que yo quiero, ¿ven? En este caso, yo eso ya es mucho, entonces yo le voy a dar control Z para que se quede como estaba antes. Que tenía acá, creo que eran 10. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Entonces, igual, si yo quiero más bien que esto sea hueco, es decir, que esto es una pieza de un auto, digamos, ya poniéndonos muy creativos, y queremos que esta pieza sea hueca, venimos, hacemos un círculo acá, ¿verdad? New Sketch, N, hacemos un círculo pequeñito, ¿verdad? Y le hacemos un volumen, pero en esta vez, en vez de ser un agregar, va a ser un remover, ¿verdad? Y ahí lo removemos hasta donde queramos nosotros y le quitamos el volumen. Aceptar. Y de esta manera ahora es una pieza hueca. Si quisiéramos que esa fuera la función, ¿verdad? Oye, Pero, qué buena voy a poder armar ahí con todo esto que ya sé. Lo que pasa es que tengo un juguetito y se ujú, me soltó una parte. Entonces ajá. yo creo que con todo lo que ya tengo ya voy a poder Sí, rearmar claro, esa claro, parte claro. que... Con lo que tienen ya pueden ir armando incluso sus propios, de hecho, sin adelantarnos, ¿verdad? Con el tema de los proyectos, ya pueden ir adelantándose a lo que son los proyectos. ¿Eh? Qué buena. Yo Ujú. tengo una duda que en realidad es Sí, más una inquietud. sí, ¿Viste sí, cuando sí. vos extruís negativamente, que vos más o menos a ojo al tanteo jalás de la flechita hasta que atraviese el polígono, Ajá. o sea, la figura? ¿Qué pasa si vos colocás una figura debajo? O sea, por ejemplo, ahora si vos en la base de tu tornillo pusieras un Ujú. bloque, ¿ese bloque sería perforado por ese Sí, cilindro? sí, vean, por ejemplo, como que yo llegue, bueno, verán, vean lo siguiente, para yo poder hacer una pieza acá abajo, tengo que tener un plano acá abajo. Eso es como adelantándonos un poquito con los temas, pero lo voy a hacer súper rápido. Voy a copiar este plano, ¿verdad? Como para yo poder dibujar y tener un espacio de trabajo acá. Recuerden que siempre para hacer un sketch tienen que tener un plano. Entonces yo voy a darle New Sketch acá, ¿verdad? Y acá vamos a hacer, digamos, un rectángulo, ¿verdad? Y ese rectángulo tiene un volumen S, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, vean lo que dice Chris. Es una pregunta muy interesante. Esta extrusión, me parece que fue esta. Si yo llego y la jalo hacia abajo, acá, esto no va a perforar esta figura. ¿Ven? No la va a perforar. Pero, ¿qué pasa si yo quiero que se haga? Lo que pasa es que en Onshape existe como una especie de rama de trabajo, por así decirlo. Entonces verán que esta última extrusión fue hecha después de que yo hiciera este hueco. Entonces, cuando yo edito este hueco, él no aparece. ¿Ven? No aparece. O sea, el cuadrito que está acá no aparece porque se hizo después. Yo puedo hacer diferentes cosas. Puedo agarrar esta extrusión y la vamos a renombrar para que sepamos qué es. Digamos que va a poner vacío. Yo puedo agarrar la extrusión y moverla hacia abajo. ¿Ves? Jalarla hacia abajo y ahora cuando yo le edito, sí aparece esta figura. ¿Ves? Entonces es como una manera de hacerlo. Luego, cuando yo hago las extrusiones, eso sí es muy importante, ustedes pueden seleccionar cuáles son las partes a las que se les va a hacer hueco. Ven, acá donde dice Merge Scope, yo puedo, acá si le doy X, yo puedo venir y seleccionar cuáles van a ser las partes que va a perforar. Entonces, en este caso, va a perforar el tornillo y va a perforar la base metálica de abajo. ¿Ves? Y se perforan ambas. Si yo quito la parte 2, se perfora solamente la parte 1. ¿Ves? ¿Ves?
de esta manera. Entonces, una vez respondida la pregunta de Chris, que es una muy buena pregunta, vamos a ir directamente a nuestro reto. Vean, el reto va a ser el siguiente. Tenemos un cliente, es un desafío en realidad, tenemos un cliente que nos pide que le diseñemos una herramienta. Entonces, una herramienta que le permita sacar estos tornillos. Luego, más adelante en el curso, vamos a ver cómo hacer ese tipo de tornillos, pero no se preocupen. Pero nuestro cliente nos pide que nuestra herramienta tenga 3 características específicas. Que tenga cabeza en ambos lados, es decir, que nos permita sacar ambos tornillos con la misma herramienta, ¿verdad? Que tenga 10 milímetros de grosor, es decir, que la extrusión sea de 10 milímetros y debe tener un slot en el centro, como para uno poder agarrarla, por así decirlo, desde el centro, ¿verdad? Entonces, se lo repito. Tenemos un cliente que nos pide hacer una herramienta, porque nosotros tenemos una impresión de metal, como saben, una impresora 3D de metal, como saben, existen las impresoras de metal. Y ese cliente nos dice lo siguiente, que la herramienta tiene que tener a ambos lados, es decir, que tiene que tener cabeza en ambos lados para que el lado A funcione para sacar el tornillo A y el lado B funcione para sacar el tornillo B. Que tenga un slot en el centro y que tenga 10 milímetros de grosor. Es decir, nuestro diseño, sin importar la forma que le hagamos, tiene que tener y cumplir estrictamente con esas 3 condiciones, ¿verdad? Entonces, más adelante tienen ejemplos y demás. Pero ¿alguna pregunta sobre las instrucciones hasta este punto? Sí, ¿qué medida tienen? Sí. ¿O es simplemente...? Sí, exactamente. En la siguiente, muy buena pregunta, muy buena pregunta, intuitiva. En la siguiente parte yo les puse las medidas de cada tornillo. Así que los huequitos que va a tener cada herramienta va a tener que seguir estas instrucciones. Y yo les pongo una pista para empezar. Lo que yo les recomendaría es que dibujen los polígonos y luego hagan un offset de 1.5 milímetros sobre el perímetro, es decir, sobre este punto. ¿Esto para qué? Porque verán, de hecho, cuando ustedes empiezan a imprimir, se van a dar cuenta que las impresoras tienen como un grado de error, digamos, de 0.3 a 0.2 milímetros. Entonces, si yo hago un círculo de 10 milímetros y hago otro círculo de 10 milímetros, de 9 milímetros, a veces cuando yo intento meterlos unos con los otros, no se puede. Entonces, lo recomendable es como dejar un margen de 1.5 milímetros para que 2 piezas se puedan meter unas con otras. ¿Lo ven? Y estas son las medidas de los polígonos, ¿verdad? Tenemos un polígono de 9 lados, que no sé cuál es la palabra exactamente, ¿alguien sabe? Como un nonecatato, nonicato, algo así seguro, ¿verdad? Y luego, por último, les dejo algunas pistas, ¿verdad? Entonces, se pueden basar como en estos ejemplos para resolver lo que es el desafío. Toda esta información ya está subida en la página de la tribu, entonces esas imágenes y demás las van a poder ver en la presentación de la tribu. Igual se las puedo pasar ahí al chat del WhatsApp. Entonces, ¿alguna pregunta hasta este punto? Si no, para repartirlos en los grupos. Voy a hacer Pues yo me quedé, justo cuando que llegué entre medio cuando empezaste a explicar el desafío. Okay. Eso, para hacerle la parte que va a girar del tornillo, ¿cómo se hace eso? No sé. Sí. No se me ocurre cómo. Eso es un reto. Eso lo acabamos de ver justo acá. Entonces, ¿cómo? Vean, acá. Lo que tenemos que hacer es una herramienta que nos permita sacar esos tornillos. Esas 2 cabezas en realidad son estas 2 cabezas, ¿ven? Son estas 2 cabezas. Es decir, no se preocupen por esa revolución que está acá. Eso luego lo vamos a ver. Eso era lo que yo, ¿cómo se hace? No, por eso no se preocupen porque lo que tienen que manejar es la cabeza del tornillo, no la revolución. ¿Sí? Entonces, tienen que hacer una herramienta que tenga estas medidas para que les permita sacar esos tornillos, sin importar la forma que ustedes quieran. Puede ser un spline para que sea curva, puede ser recta, puede ser ondulada, como ustedes deseen. Ese va a ser su reto. Se los dejo completamente a su imaginación. Ok, ya. Yo pensé y acá les pongo, y aquí les pongo, acá les pongo los ejemplos, ¿ven? Entonces, vamos a tener aproximadamente 35 minutos para resolverlo, ¿verdad? Y yo los voy a dividir en grupos. Así que esa va a ser mi misión ahorita. Somos 10 participantes, incluyéndome a mí, es decir, somos 9, ¿verdad? Y vamos a poner acá los break rooms y vamos a hacer 2 break rooms. Entonces, en este momento los voy a crear y voy a ir luego visitándolos, ¿está bien?
Voy visitando. Create. Ahí está. Ahí se van a ir uniendo. Y de hecho yo puedo ir compartiéndoles esto pues al WhatsApp. Al WhatsApp. Para que igual tengan ahí la referencia. Ya, entonces, antes de irme, tenemos que hacer la herramienta, no el tornillo. Sí, tienes que hacer la herramienta, exactamente. No, yo estaba convencido que había que ir y hacer el... No. De hecho, más adelante les voy a enseñar cómo hacer ese tipo de tornillos. Pero ahorita nada más quiero que diseñen una herramienta. Porque eso es algo que pasa mucho, digamos. Llega un cliente y le dicen, mira, se me perdió la herramienta que me ayuda a sacar X tornillo. Y resulta que esa herramienta nada más se consigue en Europa. Entonces ocupo personas como nosotros que tengan los conocimientos para diseñarle una herramienta. ¿Ven? Dale. Ven. Ya, bueno. Ahí está bonito el reto, los va a entretener bastantes. ¿Sí? Así que saludos, Tony, cuando estés resolviendo el ejercicio. Ahí está. Y bueno, así que acá Humberto y Elías. Rebeldes. Ahí está. Y Humberto. Hola, Humberto. Nos quedamos acá. Hola. Bueno, sé que apenas están empezando, pero bueno. Hola. Hola. Buenas. ¿Quieren alguna idea sobre cómo empezar con el reto? Igual les recomiendo, ¿verdad? Que alguien empiece a proyectar la pantalla como para que vean más o menos qué es lo que está ocurriendo. Consulta, el slot de 5 milímetros de radio Sí. no me queda claro. Sí, él tiene que estar en el centro. De hecho, vamos a ver, hay unas herramientas que tienen como esa función para que uno pueda guindarlas de algún lado. ¿Ves? Por ejemplo, herramienta, un hueco en el centro. Vamos a ver si aparece alguna por acá. Ya me ubico, sí. ¿Sí ves? En los ejemplos se ve, sí. Ajá. En los ejemplos vamos a ver. Sí, ya está. No me imaginaba ¿Ves? cómo era la forma, pero ahora lo veo. O sea, les puedo... A ver, si quieren, alguien proyecta y yo rayo sobre ese dibujo como para que se hagan más o menos una idea de lo que pide el cliente. ¿Ven? Che, profe, nosotros vamos a hacer alguna vez el bulón que figura ahí, el tornillo. Sí, vamos a aprender a hacer este tipo de revoluciones. Me y vamos da a aprender a curiosidad imprimirlos cómo se también. hace la rosca, precisamente. Ajá. Nada más que ahorita no nos preocupamos por eso, nada más preocupémonos por... No digo ahora, pero me gusta. Sí. Entonces, todo claro hasta el momento, sino para ir a visitar al siguiente grupo y luego volver. Sí, señor. Sí. Bien, entonces voy a ir a visitar el siguiente grupo, ya vengo. Pero había... Hola. Jonathan. ¿Cómo va, señor? ¿Cómo va? Todo bien. Tengo una pequeña consulta que en realidad creo que está intrínseca en la consigna. Ahí nos dice que hagamos un offset de 1.5 sobre el perímetro. Entiendo que este offset es como para que haya un poco de juego entre el tornillo y la herramienta. O sea que el cuerpo de la herramienta arrancaría sobre el offset de 1.5. Exactamente.
Ah, ok, Exactamente, perfecto. exactamente, sí. Entonces ahí, sobre eso que ya hicieron, perfecto, van a tener que empezar a hacer la herramienta. Que de hecho puede ser otro offset, puede ser un círculo, puede ser un Sí, pentágono, sí, otro sí. pentágono, como ustedes deseen, Sí, sí. ¿verdad? Me Y Ese es luego, recuerda, más pues, libre. ajá, exacto. Igual cada uno puede idearse, ¿verdad? Una herramienta diferente. Los insto a que utilicen el spline también. Puede ser que el spline les ayude a hacer ahí como Ujú. una curva. ¿Ha visto que hay muchas herramientas que son curvas, de hecho? sí, sí, sí. Ujú. ¿Ve? Eh, ¿Cómo haría si, por ejemplo, quisiera que esto fuese abierto, como las típicas llaves? Ujú. Lo que O sea harías, que en vez de... ujú, Sí, como las llaves que les compartí al WhatsApp, digamos, que ves que hay una llave que está abierta. claro, Entonces, las que es como en forma de C. sí, entonces lo que yo haría, vamos a ver, el anotar, es que haría una línea de acá a acá, de acá a acá, Ay, y eliminaría estas dos líneas. ¿Ves? aparecieron cosas en mi pantalla y me asusté. Ah, mira. Ok, ok. Ajá. Me gusta. Luego, esta herramienta me parece que todavía no la hemos visto, pero igual se las voy a mostrar. Es esta herramienta que se llama X. ¿Ves? Entonces, si Sí, seleccionas la herramienta de Trim, que así se llama, digamos, la tijerita, sí. la seleccionas y luego seleccionas cuál es el segmento que quieres eliminar. ¿Ves? Ah, ok, ok, ok. Ah, mira. Si quieres hacer la prueba para que los demás lo veamos, selecciona A ver. recortar, ajá, selecciona recortar y luego Ah, espera selecciona que... el segmento que quieres eliminar. Pero primero debería ser las líneas. No, es que la línea ya está hecha, digamos, esta línea ya está hecha, ¿ves? Ah, perfecto. ¿Ves? Y ahí sí, Ah, mira qué fácil. Ok, ajá, y ok. luego nada más los unís acá, Perfecto. ¿verdad? Ok, ok. Me sirve. Clear. Igual creo que ahora que vi el ejemplo de la llave, creo que lo voy a hacer Cerrada. claro, no, no, o sea, con la cabeza redonda. Sí, sí. Ujú. Creo que lo voy a hacer con la cabeza Ahí redonda. está. Como- Ok, mil gracias. Bien. Los demás, de los demás del grupo, ¿qué tal? ¿Qué les parece el reto? ¿Qué les parece a No, José, a bien, Diego? bien, bien. Bien, ¿les va a entretenerse? Igual, cuando Sí. terminen, si terminan rápido este reto, recuerden que tienen un reto extra que igual está indicado en la, en la página. En la consigna no lo puse, pero igual intenten utilizar los comandos que hemos estado viendo hasta ahora, ¿verdad? Como Ujú. el spline, el fillet y demás, como para que también se divierten. Recuerden que también algo importante es que esta pieza tiene que tener un, un slot en el centro, ¿verdad? Sí, por eso dejé espacio. Ajá, exacto, para que les dé espacio ahí de llenar. Bien, bien. Eh, a ver. Yo sé que hay una herramienta, ahora no la encuentro, que es para hacer líneas tangentes. ¿Puede ser? O Sí, sea, si yo quisiera que esto quede acá ajá, dale escape. perfectamente. Ok. Ajá. Y acá existe un Uno de constraint los que se llama, constraints. Esta, ¿ves? exacto. Ahora seleccionar el spline y seleccionar el círculo, nada más. El spline y luego el círculo, ¿ves? Perfecto. Y el otro también. Igual esas herramientas de constraint las vamos a ir viendo más de camino, ¿verdad? Como para verlas todas, pero igual los Sí, insto sí. a que ustedes vayan ahí eh, experimentando, Mil, ¿verdad? mil gracias. Y ¿Y ahora ahora, se va con el mirror? sí, por supuesto. Ah, qué buena. Ajá, Qué bien. ¿ven? Qué Ahora, máster. ahora lo que no sé si acá me entra un slot de 5 milímetros. Yo quiero creer que sí. Sí. A ver. Espera, esta línea ya la puedo borrar. Y acá sería. Sí, yo creo que sí. A ver, Ujú. ahí está. De hecho, creo que 5 milímetros se queda corto, ¿verdad? Es que mi intención era como pensando que hay algunas herramientas que lo conveniente es que sean huecas porque igual mecánicamente les agrega resistencia porque Sí. son menos rígidas. Y también porque a veces uno ocupa esos huequitos como para guindarlos, digamos. No sé si ustedes han visto como algún mecánico que tiene sus herramientas guindadas ahí de un huequillo. ¿Qué es guindar? Pregunto. Guindar es, acá el guindar es el verbo como para colocar, digamos, como cuando uno dice voy a guindar un cuadro. Ah, para colgar, decís. Ok, Ay, ok. colgar, colgar, colgar. Guindar es Entiendo. muy latino, ¿eh? Eh, Fue muy, no, no muy entiendo por qué costarricense. no queda. Si le pongo 5. Ah, tengo que tocar acá. Ahí está. Ujú. Ah, ahora cómo destruyo esto.
¿Tengo que borrar el del centro o puedo extruirlo sin borrar? Lo puedes extruir sin borrar. Recuerda que puedes reutilizar Ok. ¿Cuánto los tenía que espacios. tener? Y ahí 10 después milímetros de grosor. Bueno, ustedes van súper bien. Voy a ir a visitar al siguiente grupo. Así que Muchas ya gracias. vuelvo. Ya vuelvo. Nada Chris, más voy a ir por una agua. consulta. Sí. No era para Chris. Ah, era para Chris. Sí, Bueno, me voy. Estoy innecesario. Iba la onda, sí. Estoy completamente innecesario. Chao. No, le estaba diciendo a los chicos que hoy metí speedrun de clases porque hice la del jueves de la semana pasada, la del martes y bueno, y la de hoy. Así que hoy me puse al día. No, estamos expertos, sí. Estamos expertos, nivel Erika. Sí. Sí, nivel. Sí, Nivel nivel Erika, Erika. sí. Me decías. Era, ¿no? El tema de que cuando dibujaste en el sketch, para que te quedaran justo en el centro, las dos figuras, los dos polígonos. Hice una línea guía. Ujú. Ya. O sea, la borré, pero estaba justo acá trazada. Igual, Chris, podrías extruir los polígonos del centro como para que se vea la referencia del, del tornillo, digamos. Entonces, si querés. Me gusta, entiendo. Em, Ajá, lo activas, exacto. ¿Ves? Y ahí puedes extruir esos. pero tengo que salir del croquis. Ahí está. Ujú. Extrusión. Ahí desapareció. Sí, tenés que activarlo con el Ahí ojito. está. Exacto. Bueno, yo Ahí me iré está. a visitar el siguiente grupo. Buenísimo. Está yendo. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Está Hola, bien? hola. Pueden mostrarme si desean para ver cómo les está yendo ahí el que deseen. Complicado. Muéstramelo, David, y te voy a ir guiando, así también lo vemos los Bueno. demás. Ujú. Ahí está. Ujú. Ajá, perfecto. Yo quería hacer agrandar una línea paralela acá, pero no me acuerdo cómo era que habías hecho. Ujú. Una línea paralela como para hacer qué, digamos, como para entender ahí el contexto. Ujú. Para que haga el borde y después Ok. sacarle esta Si parte. querés, más bien, mira, hagamos lo siguiente, para hacerlo como un poquito de una manera diferente, editar el croquis principal. ¿Ves? Ahí no te va a dejar porque tenés seleccionadas diferentes cosas. Entonces, si quieres darle escape muchas veces, ajá, y luego el croquis, clic derecho, editar. Entonces, estas son las medidas de los polígonos de los tornillos, ¿verdad? Sí. Entonces, una pista mía es que para que ustedes puedan hacer esto, tienen que tener como una separación entre el tornillo y la pieza, para que si la pieza se pueden cruzar, ¿verdad? Entonces, acá lo que tienen que hacer es hacer un offset, ¿verdad? Como en este perímetro de 1.5. Esa herramienta, les voy a enseñar a dónde está. Esa herramienta es esta, que se llama offset. Entonces, mira, si seleccionas offset, y luego seleccionas todas las caras que quieres hacerle offset, que en este caso serían los lados, exacto. ¿Ves? Y no me acordaba cómo había para llegar a la herramienta. Ajá. Ahí está. Ujú. Ahí está. Y luego ahí, pues, cuando lo termines, te doy el siguiente paso. Ajá. Y falta este. Exacto. Ahora, ese offset, si le das clic, digamos, acá en este espacio, por ejemplo, se va a aceptar el offset. ¿Ves? No doy vuelta. Ajá. ¿Ves? Entonces, ese offset tiene que ser de 1.5. ¿Se puede editar el número? Sí. Ahí está, Ahí lo está. editas 1.5. Ahora, este 1.5 no es el final de la pieza. Ese 1.5 es como la separación que va a hacer de la pieza. Igual a eso tienes que ahora hacerle un borde. ¿Ves? De nuevo hago los mismos pasos. Sí, si querés, o puedes hacer un borde que sea, no sé, otro polígono, o que sea un círculo, o que sea otro spline, ¿verdad? ¿Ves? Por ejemplo, de hecho, ahí Diego acaba de pasar la información.
Ujú. Ahí está. Está yendo súper bien. Súper bien. Pues, ahora, Bueno, una herramienta que le enseñé al otro grupo que me preguntaron, que igual lo veremos más adelante en clase, es que, por ejemplo, ¿qué pasa si uno quiere eliminar estas líneas, verdad? Que no están haciendo nada ahí, por ejemplo. sí. ¿Ves? Existe esta herramienta que se llama Cut, bueno, acá en Onshape se llama más bien Trim, ¿ves? Entonces, si seleccionas Trim, que es esa tijerita, ajá, Trim, ahora puedes seleccionar todas las líneas que quieres eliminar. ¿Ves? Como por ejemplo, si quieres eliminar esa, ¿verdad? Todas las que sientas que no están funcionando. Estas también, ¿no? Pues no, esa no sería necesario en realidad. A mí yo creo que esta sí era ¿Cómo? necesario porque es el borde de la pieza, Sí. digamos. Pues ahí ustedes van viendo. Igual le pueden dar control Z para devolverse las veces que sea necesario. No, creo que no la generé. Ese fue el conflicto. Ah, es que no haces bien, entonces sí hay que generar. Sí. Igual ahí ya puedes extruir algo y ver viendo cómo se ve, si no mejorarlo y demás, ¿verdad? Ahí está. ¿Puedo mostrarles yo Sí. lo que Sí, vengo claro, haciendo? claro. De hecho, yo les permití a todos mostrar. Sí, ahí está. Ujú. Oscar, dentro de la Eh, Matrix, diseñando desde la sí, Matrix. me volví Gracias. loco, pero bueno. Quería hacer la forma de esa llave que tiene como una formita de curva. Ajá. Wow. Y bueno, hice un croquis que quedó de fondo con unos círculos guía y en el segundo croquis un spline. Ajá. No sé si es la forma más correcta, pero me sirvió de guía. Sí, está excelente, está excelente. Bien, esa croquis 2, que es el que está en azul, ahora amarillo, es el Ujú. interior de la llave. Ajá. Ahora tengo que hacer un círculo Sí, correcto. O y puede bueno, ser un ya tengo polígono. Ujú, una de las cabezas. Y la ujú. otra cabeza sería hexagonal. Sí, exacto. ¿Está bien? Ok. Bueno, esa es mi idea. Claro. Si quieres continuarnos ahí mostrando cómo lo vas. Dice Humberto que tiene problemas con internet. Uy, qué problema. Bueno, no importa, igual ya ahí después te puedes hacer nada. Igual si al menos puedes ir aquí viendo a los compañeros cómo van avanzando para poder mejorar. No Ahí sé, está. esto 110 Ujú. y yo Ujú. sacaría el croquis de abajo, ¿no? Ya no tiene sentido. Sí, lo puedes ocultar. O sea, Sí, sin sí. eliminarlo, porque te sirve como guía, ¿verdad? Sí, sí. Ahí está. Bien, entonces ya tenemos una parte de una de las cabezas. Ajá. Ahora tienes que hacer la Y otra cabeza que esté unida claro, y que la tenga otra un le quiero slot. hacer hexagonal, sencillita. Ajá. Entonces, sí toma bastante tiempo como ir a hacerlo ahí detallado. Sí, entonces eh, Ujú. tengo que editar este. Bueno, yo iré a visitar el Dale, siguiente dale. grupo y ya vuelvo. Bueno, antes no sé si alguien más tiene una pregunta. Up, No, no, no. Gracias. bien. Con gusto. Entonces vamos a la siguiente grupo. Ajá. Es que Jonah me cae mal y me hace trabajar. Jonah! Me hace trabajar de más. Sí, mira, te quiero mostrar lo que estoy tratando de hacer y no me estaría saliendo. Ujú, Eh, Quiero implementar algo que yo tengo en una de las llaves que está muy bueno, que es que de un lado tiene como una chapita que evita que los tornillos se caigan. Y para eso lo que tiene es como el doble de dientes solapados. ujú, Entonces, en una posición el tornillo pasa de largo, pero si lo girás hasta la siguiente posición, queda trabado por la chapa. Entonces, yo lo Ajá. que quise hacer es un duplicado del tornillo de 9 lados, pero solapado X cantidad de grados, como para que quede a la mitad. Ujú, No supe cómo hacerlo, así que usamos acá un poco de geometría y trigonometría. ajá. Eh, Medimos el ángulo, tiré una línea guía a la mitad de los grados y después Ajá. hice coincidir Pero el problema es que no me coinciden los dos círculos. Ujú. ¿Y tienen la misma dimensión? Sí. Tienen la misma dimensión.
Seguro. La única manera en la que tengan círculos diferentes es que o los lados miden diferente. Mira, y saca una medida, por ejemplo, de los lados para ver. Hacé control Z, control Z, control Z Para que vea. y coso. Y hacer el offset en vez de hacer la trampa que hicimos de poner la medida. Ajá. ¿Cuánto control Z para atrás querés que haga? A ver. Ujú. Uno más, ahí. Y ahí ponen el offset de 1,5. Quizás ahí se acomode. A este nuevo que hicimos. Al nuevo, sí, no al viejo. Ay, Dios. Mover es en tu caso. Sí. Sí, mover, qué raro, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque... No, ese no es el que tenés que tocar. El de abajo. El recto. El chiquito, ok. Ese. Ujú. Ya tanta línea hasta ahora. Sí, no, te marea. Sí, igual, voy a dejar que continúen, pero igual más adelante les voy a enseñar un comando que les permite hacer eso en 2 pasos. Me siento estafado. Bien, bien. Ahí ¿Hay está. alguna manera de girarlo sin usar un constraint? Sí, efectivamente, hay no una lo sé. manera de... No lo sé todavía eso. Sí. ¿Ya calza? Ahí te coincide Ay. el acento. Ahora sí me coinciden. Sí. Le habíamos hecho trampa antes, para no hacer el offset. Exacto. Genial. Ahora sí. Sí, sí, sí. Ahora puedo borrar las linitas. Ahora puedo ser feliz. Ujú, correcto. Muchas gracias. ¿Cómo De hecho, borro? yo te hacer una recomendaría, pregunta más bien si fuera. querés, yo te recomendaría que dejes esas líneas de referencia, nada más que las conviertas en construcción, porque a mí me ha pasado un montón de veces que luego digo, no, borré una línea que me servía y ahora no sé Ok. cuál era. Entonces, Cortá te la Q. recomiendo eso, siempre es muy útil dejarlas ahí, pero de construcción, exacto. Jonathan, Y ahora- ¿te puedo hacer una consulta fuera del curso? Sí, claro, claro. Para haciendo yo. Para que te comparto. Ujú. Comparto Dale. pantalla. Creo que Chris tiene que dejar de compartir para... Ok. Ahí están mirando. Sí, ahí estamos viendo tu diseño, ¿sí? No, yo lo hice básico. Ujú, Acá es el tema. ujú. Vamos a ver qué estamos Uy, viendo qué ahí. lento. Ahora. Necesito que esto me quede con el ángulo de esto, para que no sé si está viendo. Y esas 2 piezas, por ejemplo, vamos a ver si entiendo. Yo necesito que esto tenga el ángulo, porque acá hay una perforación y esta otra perforación. Ujú. Pero no puedo restar acá. No, Ya ¿por me qué? apoyé en este plano, hice el cuadrado, pero no me lo resta. Ok. De hecho, vamos a ver cómo le podemos solucionar. Ujú. Dale, dale X si querés, XX. Lo que podrías hacer es diseñar esta pieza utilizando este plano. ¿Ves? Entonces, mira, toca este plano y dale New Sketch, por ejemplo. Ahí está. Ajá, dale. Ajá. Y ya se está haciendo, me parece. Ahora dale N para que se ponga en Normal View. Ajá, la tecla N. Sí, la estoy tocando, pero No para se que pone. responda. Ahí está. ¿Ves? Y de esta manera ahí podrías hacer esta pieza, digamos. ¿Ves? Y ya automáticamente va a seguir el ángulo de esta pieza, que es el mismo ángulo de esta pieza. Claro. ¿Ves? Qué interesante. ¿Qué estás diseñando, por cierto? ¿Qué es esto? Un fan de capa para una impresora que me llegó de reparación. Ok, genial. Y tengo 1 milímetro para que pase por ahí, mirá, eso va a ser el fan de capa. Ok. Acá va el 5015, el blower, da toda la vuelta ahí. Ujú. Pero me está faltando sujetar el fan de capa, el Que va a ventilador. ser a través de este tornillito. Claro. Ok. Entonces sí es importante ese ángulo, ¿eh? Sí, tiene que ser ese ángulo, sí, Sí. porque Entonces sí aparte que podemos. no tengo espacio en la impresora, ese es el tema, que no me quedé sin espacio en la impresora. Ujú, ujú.
Pero claro, diseño acá, resto, y tengo que ver cómo hago. Pero bueno, listo, gracias. Sí, con gusto, con gusto. Igual ahí, luego si de camino puedes textearme y yo con mucho gusto te ayudo, cualquier duda. Dale, ¿Ves? Dale, dejo dale, de con mucho gusto. compartir. A los demás, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo le va a Elías? Bueno, Elías le gusta practicar ya Uy, estoy después. ahí. Elías Estoy está en practicando Optima. ahora. Estoy tratando ahí. Recién estoy Ah, en el esquema. Recién estoy en el esquema, así que me inspiré por la idea de Chris y con lo que tú mandaste en el desafío. Pero sí le estamos dando ahí. No genial. sé si alguien Igual, más quiere decir qué cosa no, era. igual si tienen alguna duda, pues me dicen, ¿verdad? Y igual, si alguno ya terminó, recuerden que también tienen un desafío extra si quieren divertirse más con la herramienta. Yo no sé, esto es como que estoy aprendiendo, pero por ejemplo, no sé, de repente estoy trabajando, de hecho recién me pasó, y no sé, quiero trabajar en el esquema y pongo ver el boceto y se me pone todo naranjo. ¿En serio? Yo Qué raro. solamente tengo que decir que me está dando demasiada ansiedad la cantidad de líneas que tengo sobre en la pantalla. Me está dando una ansiedad que no les puedo explicar. Ah, No, Siento así que una locura. siento que me falta el aire. Listo. listo. ¿Sí te funcionó, Diego? Sí, sí, la pude hacer. ¿Crees? Si querés mostrar a Gracias. los compañeros para que ellos también lo vean. Para que acá tengo un error. Acá lo que hice fue, hice el sketch, pero no lo estaba seleccionando. Y cuando le di a extruir, le puse remover el sketch, que era un cuadrado nomás, porque era esto el sketch. Y me removió la parte que me estaba molestando. Ahí está. Igual recuerda que aquí tienes que hacer la perforación, ¿verdad? O sea, tienes que hacer que... Sí, eso sí, ya tengo el centro hecho ahí. Hago un hole Ujú, con la herramienta de perforación. ujú, Y después acá abajo tengo otro agujero que hacerle, que es de 4 milímetros. ujú. No sé por qué me lo destruyó entero, tenía que haberlo destruido. Ah, ya sé. Bien. Bueno, ahí, Diego tiene como un uso un poquito más avanzado de la herramienta, pero igual, Sí, la eh, vengo usando hace rato, me anoté en el curso para aprender cosas que ujú. no encontrás en Sí. internet y dije, bueno, seguro que con ¿Y has alguien que aprendido entienda. cosas que no encontraste en internet? Sí, sí, hay Bien, bien, cosas que ahí enseñaste que no encontré en internet. sí, bien, Yo bien. nada que ver, pero el tema esto del 1,5 del offset, ¿tiene que Ujú. estar dentro del polígono o fuera? Se me olvidó. Fuera, eso es fuera para que uno, de Vale. hecho, yo por acá tengo un tornillo que imprimí hace un tiempo, pero tendría que buscarlo. Pero sí, eso es básicamente como para que tenga una holgura que le permita a la herramienta entrar sobre el tornillo y poder hacer la función, ¿verdad?, de movimiento. Porque si ambos tienen la misma medida, lo más seguro es que cuando lo intentemos utilizar no va a entrar sobre el tornillo, ¿verdad? Sí, con el tema de las impresoras tienen que ponerle un 0,2 de holgura, porque Ujú. la impresora 3D es como que el material se Sí. De expande. hecho, les quiero mostrar algo que me sucedió. Vean, ya. Me gusta guardar todas estas impresiones fallidas para que luego mostrarlas. Vean, me tocaba imprimir estas dos cajitas. Bueno, esta cajita, ¿verdad? Que es la caja y esta es la tapa. Entonces, lo diseñé y lo imprimí, pero no le dejé la holgura adecuada. Entonces, cuando yo intento cerrarlo, la caja no cierra. ¿Ven? Por más que yo intente, la caja no va a cerrar, porque la holgura ¿Dónde que hay está? entre esas dos piezas no es la holgura correcta. ¿Ven? Sí. Ahí está, ok. Ya. Ahora lo capto. Y Bien. pasa siempre eso de la holgura, la expansión horizontal, todo eso. Sí, exacto. Sí, igual ya dentro de poco vamos a empezar a hablar un poquito más de impresión 3D, ¿verdad? Para que, para que vayan sabiendo ahí por las emociones.
Ahí está. Listo, terminado. Más fea esta impresora, no saben lo que es, una porquería. ¿Da muchos problemas? Sí, llegó toda totalmente desarmada, vino de una facultad y toda desarmada llegó. Lo peor que la tengo que entregar mañana y la tenía hace como 3 meses. Bien. Bueno, son las 18:49. Si quieren podemos esperar hasta las 18:55 y volvemos a la clase principal, ¿les parece? Bárbaro. Pues, bien, bien. Sí, no hay problema. Voy a irme a visitar al otro grupo y volveré. Igual, si ya terminaron, recuerden que también tienen ahí un reto extra. Si desean hacerlo. ¿Sí? Hola, hola. Yo aquí de nuevo. Buenas. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Igual, recuerden, Les si ya muestro terminaron. mi, Sí, claro. les muestro mi herramienta. Dale, dale, dale. Bien. Me Genial. falta la ranura. Sí, recordá cómo Alfiles, hacerla. acá. ¿Entonces cómo hacerla? No, pero es bueno que estás vos. Sí. Es así. Yo tengo que Ajá. trabajar sobre esta cara. Sí, correcto. Editar. No. Ahí no te dejas hacer porque tenés dos objetos seleccionados, ¿ves? Ah, sí, sí, Tienes sí. que darle escape, esta cara, ajá, exacto, new sketch, nuevo boceto. Ah, Ujú. Y ahora lo que tienes que hacer es hacer una línea acá, digamos, como una línea de referencia. ajá. Ujú, de la distancia que decías. No, como hasta ahí, exacto. Sí. Ajá. Ahora te vas a la opción de acá. Bueno, slot, Ajá. exacto. O ranura. Y ahora seleccionas la línea. ¿Ves? Y yo Sí. en el ejemplo les puse una medida específica, ¿verdad? Me parece que era 10. Ajá. Ujú, 10. Ya voy. Le das Enter, exactamente. Luego le das aceptar. Ujú. Y ahora Y esta ranura, tienes que ahora. que ¿Qué, ah, perdón? Sí. sí, 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 Ahora sí. tocas ahí y en vez de añadir le das en eliminar. ¿Ves? Y mucho menos, por supuesto. Ujú, Supongamos que sea poquito, 2 milímetros. ujú. Igual ahí la puedes rotar como para que veas cómo va. Ah, sí, señor. ¿Ves? Sí, 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 sí. Esto tiene que ser en las dos. Ajá. Exacto. ¿Ves? Igual puedes hacer que esto sea un hueco, así que lo puedes arrastrar hasta el otro lado de la cara y ya te queda Ah, ok. como para que sea completamente hueco, digamos. Es que mi intención con este hueco es que a veces es muy recomendable como que las herramientas tengan como un espacio para uno poder, digamos que colocarlas en alguna pared con un clavo o algo, ¿verdad? Para poder alzarlas. Ah, ya entiendo. Ujú. ¿Ves? Algo salió mal. Ahí está. Entonces yo me voy a ir a la sala principal y desde allá los voy a Dale. llamar. ¿Está bien? De hecho, a las 12:50, a las 55 regresamos a la sala principal por aquello. Ujú.
Hola, hola, hola. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Alguien envió la foto? Bien, Erika, ahí envió la herramienta. Excelente, excelente, excelente. Bueno, creo que todos comprendieron ahí el proceso, ¿verdad? Para crearlo. Igual, si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto yo le ayudo, ¿verdad? La idea es que todos vayamos ahí mejorando. Hola, 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 hola. Hola. Bueno, yo les voy a compartir acá la pantalla como para que vean lo que vamos a hacer ahorita. Ya como para ir casi que finalizando la clase. Y me parece que hay algunos que están en sus rooms. Vamos a ver. Oye, todos están acá. Sí, yo creo que todos están acá. ¿Verdad? Entonces, vean, ¿cómo? Bueno, no digamos tarea, digamos que un desafío extra. Como desafío extra van a tener el siguiente reto. Su desafío extra va a ser el siguiente. Una cliente nos pide que le diseñemos un mueble aéreo en forma de hexágonos. Como ven, estos muebles están muy de moda ahora. Y en base al ejemplo, debemos proponer una solución y también acá uno, como la parte, digamos, más retadora, es que tenemos que brindar una solución para anclarlo a la pared. Ya puede ser una plaquita que tenga huequitos para meter un tornillo, puede ser un clip, puede ser demás, ¿verdad? Eso ya se lo dejo completamente a su imaginación. Si ustedes les pidieran diseñar este mueble, ¿cómo lo pegarían ustedes a la pared? ¿Verdad? Eso va a ser parte de su reto. ¿Alguna consulta sobre el reto? Oh, todo, todo claro, claro, claro. Acá, ahí está. Todo claro. Sí, bueno, bien. Cuéntenme, ¿cómo les fue resolviendo el reto de la herramienta? ¿Qué les pareció? ¿Les entretuvo? ¿Les aburrió? ¿Les pareció difícil? ¿Les pareció fácil? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ya poco a poco nos vamos acercando como a la creación de objetos reales, que puede ser como un escenario real, ¿verdad? Que nos vayan a ofrecer, que nos vayan a pedir que les diseñemos algo con ese tipo de utilidad, ¿verdad? Entonces sí es bueno como que pongamos en práctica esa parte de la imaginación. Luego, hagamos entonces un repaso sobre los temas que vimos. Vimos que existen dos tipos de polígonos. ¿Alguien puede nombrar cuáles son los dos tipos de polígonos que existen? A ver, lo pueden también pasar por el chat. Yo acá los voy a leer. Pues la pregunta es, existen dos tipos de polígonos. A ver, ¿quién recuerda cuáles son los tipos de polígonos? Ajá, uno de esos es circunscrito, exacto. Y hay otro Sí, tipo. interno y externo te iba a decir, pero no sé las palabras, cómo se. Bueno, es casi que lo mismo, digamos, es inscrito y circunscrito. El inscrito es el que está dentro de un círculo y el circunscrito es el que está fuera de un círculo. Luego, tenemos el uso de la herramienta del offset y el slot. Recuerden, el offset básicamente nos permite copiar un segmento. Esto es buenísimo cuando tenemos que crear como piezas huecas, si es necesario, ¿verdad? Como la que utilizamos ahorita, o para crear como copias de un mismo segmento, ¿verdad? O sea, uno realmente cuando va diseñando uno le va encontrando diferentes usos, se utiliza mucho. Y lo bueno es que universalmente se llama offset, digamos, si ustedes utilizan otro programa de diseño, por ejemplo, verán que también se llama offset. Y luego está la herramienta de slot, que lo que nos permite es hacer una especie de offset, pero redondeado, siguiendo una línea. Luego vimos el uso de la herramienta remove. Y por último vimos, bueno, todavía no vimos la herramienta de exportar a STL, ¿verdad? Creo que eso se me fue a mostrárselo, qué pena. Se los voy a mostrar así súper rápido para que veamos, ¿verdad? ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Nada más. Sí, sí. Entonces vean, para exportar a impresión 3D o a STL, ¿verdad? Es muy, muy fácil. Para hacer eso, ustedes nada más tienen que irse a la parte que crearon, ¿verdad? A la parte que creamos, le damos clic derecho y hay un botoncito que se llama exportar, que está acá, que se llama export. Me imagino que si están en español les aparecerá exportar. Entonces ustedes tocan export y automáticamente les va a aparecer este comando de diálogo. Acá donde dice formato, se van a donde dice STL. Igual ustedes lo pueden exportar a diferentes formatos, ¿verdad? Como para Solid, ASCII, STEP.
hay SolidWorks, ¿verdad? Es completamente compatible con SolidWorks y demás. Y en Rhino entonces también, ¿verdad? Si desean. Pero en este caso lo que nos importa es STL. Lo demás no lo tocamos, lo mejor es que lo dejemos así y le tocamos OK. Y una vez hacemos eso, automáticamente el archivo se va a empezar a descargar. Yo lo voy a poner acá, digamos, ¿verdad? Y ya se descarga el STL, que es el archivo, que luego se lo pasamos a nuestra impresora, ¿verdad? Pero igual, a los que no tienen impresora o los que desconocen un poco del mundo de la impresión 3D, no se preocupen, más adelante en las siguientes clases vamos a empezar a ver ya lo que es la impresión 3D como tal, ¿verdad? Pero de momento es nada más por si alguien tenía ahí como la duda para cómo expulsar, cómo exportar esto para impresión 3D. ¿Alguna duda sobre cómo exporté a STL? A ver. ¿Todo claro? Todo claro. Sí. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué hago con el STL? El STL básicamente lo que me permite es imprimirlo. Entonces, si yo abro este archivo, estará en el formato de Cura, que Cura es el programa que yo utilizo para hacer el slicer, ¿verdad? Y ya ahorita, pues, más adelante lo vamos a ver más a profundidad. En este caso, yo creo que ya se está abriendo. A veces el Cura dura un poquito en abrirse, ¿verdad? Vamos a volver a la presentación. Entonces, podemos aprovechar estos últimos minutos para hacer consultas, ¿verdad? Si tienen alguna duda de lo que vimos, alguna duda sobre el reto, alguna duda sobre el reto anterior, que es el martillo de Thor, ¿verdad? Que creo que ahí se les puso un poquito complicada, pero la idea es esa, ¿verdad? Que tengan retos que los mantengan entretenidos. Ahí está. Ah. Listo. Y yo voy a ir acá cerrando. De hecho, voy a dejar de grabar por acá. Todo claro por acá.